Patronaje de vestido largo con tirantes. Iniciamos trazando el delantero. Tomamos una hoja de papel y del borde superior bajamos 2 centímetros. Marcamos 2 puntos para trazar nuestra línea guía. A partir de la línea guía bajamos la medida del talle delantero. Marcamos la medida y trazamos una línea que será la línea de cintura. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida de alto de sisa, marcamos 2 puntos, luego trazamos nuestra línea de busto. Por la línea guía, ubicamos la medida de ancho de cuello, marcamos la medida. En la línea guía ubicamos la medida de la mitad de ancho de espalda. Esta misma medida la trasladamos a la línea de busto. Trazamos una línea que una ambos puntos, desde la línea guía hasta la línea de busto. A esta línea la llamaremos alto de sisa. De la línea guía bajamos 3 centímetros por el alto de sisa. Esta será la medida de la caída de hombro. Trazamos una línea de hombro desde la base del cuello hasta los 3 centímetros de la caída de hombro. Por la línea de hombro metemos desde la caída hacia el cuello 6 centímetros y marcamos un punto. En la línea de busto ubicamos la cuarta parte del contorno de busto y marcamos un punto. Partiendo de la caída de hombro a la línea de busto por alto de sisa, ubicamos el punto medio y marcamos un punto. En la línea de cintura marcamos la medida de un cuarto de contorno de cintura. Trazamos la línea de costado de sisa a cintura. Por el borde central vamos a ubicar la medida de alto de busto y vamos a trazar una línea hasta el costado. En la línea que hemos trazado metemos la medida de la separación de busto y marcamos un punto. Desde el punto de separación de busto subimos una línea hasta el punto que marcamos en hombro. Esta línea nos sirve de guía para la ubicación de la trenza del hombro. Del punto medio en sisa, escuadramos y trazamos una línea hasta cruzarse con la línea de la trenza. Con la ayuda de la regla curva o a mano alzada, trazamos nuestra sisa desde el cruce de las 2 líneas hasta la medida en busto. Por costado, partiendo de la línea de alto de busto, vamos a bajar los centímetros de la diferencia entre talle delantero y talle posterior. Marcamos un punto. Este será el ancho de la pinza de costado y marcamos también el punto medio de la pinza. A partir de los 2 puntos marcados por costado, trazamos líneas diagonales, línea inferior de la pinza y punto medio con línea punteada hasta el punto de separación de busto. Con la cinta métrica medimos la línea inferior de la pinza. Esa medida se traslada a la línea superior de la pinza y se marca un punto. Luego escuadramos y trazamos una nueva línea de costado desde la parte inferior de pinza hasta la sisa. Por el borde central, partiendo de la línea de busto, subimos 4 centímetros. Este será el punto donde llegará el escote delantero. Con la ayuda de la regla curva o a mano alzada, vamos a trazar nuestra curva suave de escote, como se indica, desde el cruce de las 2 líneas hasta los 4 centímetros de la profundidad del escote. Ahora tomamos la medida del escote y lo dividimos en 3 partes iguales y marcamos los puntos. En el punto más cercano al borde central de la blusa, vamos a subir 1 centímetro y marcamos otro punto. Luego trazamos diagonales desde los puntos en escote hasta el punto de separación de busto.
Esta es nuestra pinza de asentamiento de escote. Por el borde del papel, que sería la línea central del vestido, vamos a bajar a partir de la línea de cintura el largo de la falda del vestido. Este diseño es hasta el tobillo, pero a esta medida le debemos restar el ancho del faralo que vamos a colocar en nuestro diseño. Restamos 10 centímetros, esta será la medida del ancho del faralo. Agregamos un trozo de papel para poder patronar el largo del vestido. Marcamos la medida con 2 puntos. Trazamos una línea pasando por los puntos marcados. Esta será la línea de ruedo. En esta línea ubicamos el ancho de falda deseado. De la línea de cintura vamos a subir por costado 6 centímetros y marcamos un punto. Cerramos costado con una línea recta desde los 6 centímetros sobre cintura hasta el punto del ancho de falda. Por esta línea de costado vamos a subir 5 centímetros partiendo de la línea de ruedo. En la línea de ruedo ubicamos el punto medio con ayuda de la cinta métrica. Trazamos una línea de ruedo con una curva suave desde los 5 centímetros que subimos por costado hasta el punto medio. Suavizamos en costado donde trazamos la diagonal que va al ruedo. Tomaremos la medida desde donde inicia la línea de la trenza hasta el hombro. Esta será la medida del largo de la trenza del delantero. Tomaremos nota de esta medida. Cortamos el patrón del delantero. Dejamos un excedente de papel al cortar el escote. Cortamos por la línea inferior de la pinza de escote. Cerramos la pinza como se indica. Utilizamos pegamento de abajo hacia arriba. Luego rectificamos la curva de escote de arriba hacia abajo y cortamos la nueva línea de escote. Tomamos una hoja de papel para trazar nuestra línea guía y del borde superior bajamos 2 centímetros, marcamos 2 puntos y por allí trazamos nuestra línea. A partir de la línea guía bajamos la medida del talle posterior, marcamos la medida. Trazamos una línea que será nuestra línea de cintura. Partiendo de la línea guía bajamos la medida de alto de sisa, marcamos 2 puntos. Luego trazamos nuestra línea de busto. En la línea guía ubicamos la medida de la mitad de ancho de espalda. Esta misma medida la trasladamos a la línea de busto. Trazamos una línea que una ambos puntos, desde la línea guía hasta la línea de busto. A esta línea la llamamos alto de sisa. Por la línea guía ubicamos la medida de ancho de cuello. Marcamos la medida. De la línea guía bajamos 3 centímetros por el alto de sisa. Esta será la caída de hombro. Trazamos una línea de hombro desde la base del cuello hasta los 3 centímetros de la caída. En esta línea de hombro ubicamos el punto medio. A partir de ese punto medio metemos 2 centímetros hacia el cuello y marcamos un punto. En la línea de busto ubicamos la cuarta parte de contorno de busto. Marcamos un punto. Partiendo de la caída de hombro a la línea de busto por alto de sisa, ubicamos el punto medio, marcamos un punto. En este punto vamos a meter 7 centímetros. Con la ayuda de la regla curva o a mano alzada, trazamos nuestra sisa, desde los 7 centímetros que metimos hasta la medida en busto. Por el borde central, partiendo de la línea de busto, vamos a bajar la medida de 4 centímetros. Esta será la profundidad de nuestro escote posterior. Marcamos un punto. A partir de ese punto metemos 1 centímetro. Trazamos una línea desde el centímetro que metimos hasta desvanecer en línea de cintura. Vamos a trazar una línea curva muy suave de escote desde los centímetros que metimos en sisa hasta el centímetro que metimos en la profundidad del escote. En la línea de cintura marcamos la medida de 1/4 de contorno de cintura. Trazamos
línea de costado de sisa a cintura. Por el borde del papel bajamos la medida del largo del vestido como lo hicimos en el delantero. Agregamos más papel en la parte inferior. Marcamos la medida del largo del vestido. Trazamos una línea pasando por los puntos marcados. Esta será la línea de ruedo. En esta línea marcamos la medida del ancho de la falda que utilizamos en el delantero. De la línea de cintura vamos a subir los 6 centímetros y marcamos un punto. Ahora cerramos costado con una línea recta desde los 6 centímetros sobre la cintura hasta el punto del ancho de falda. Por esta línea de costado vamos a subir los 5 centímetros partiendo de la línea de ruedo, y en la línea de ruedo ubicamos el punto medio. Trazamos una línea de ruedo con una curva muy suave desde los 5 centímetros hasta el punto medio. Suavizamos por costado. Tomaremos la medida desde los 7 centímetros que metimos en sisa hasta los 2 centímetros que metimos a partir del punto medio en hombro. Esta será la medida de la trenza del posterior. Estas medidas nos servirán de guía para calcular el largo del sesgo que utilizaremos para sisa y trenzas. Tomaremos nota de esta medida. Cortamos el patrón del posterior. Para realizar el patrón del faralo de la falda, vamos a tomar la medida del ancho de falda que trazamos en los patrones. La multiplicamos por 4, a esta medida le sumamos la mitad de ella y ese será el largo de la tira para el faralo. El ancho será de 10 centímetros. Tomamos un papel, allí vamos a colocar la cuarta parte del resultado de la suma que hemos hecho. Trazamos una línea guía. Luego de ella bajamos la medida del ancho del faralo y terminamos de trazar un rectángulo. Cortamos el patrón del faralo. Corte en tela de vestido largo con tirantes. Iniciamos colocando la tela al doblez, enfrentando sus derechos. Colocamos el patrón del delantero, alineando el borde del patrón con el borde del doblez de la tela. Alfileteamos. Trazamos a todo el contorno dejando un margen de costura de 1 centímetro. Cortamos la pieza del delantero. Colocamos de nuevo la tela al doblez y ubicamos el patrón posterior. Alfileteamos. Trazamos a todo el contorno del posterior, dejando 1 centímetro de margen de costura. Cortamos las piezas del posterior por escote, sisa, costado, línea central y ruedo. De esta manera obtenemos 2 piezas del posterior. Luego colocamos la tela al doblez a lo largo. Doblamos de nuevo a lo ancho. Colocamos el patrón del faralo de la falda. Alfileteamos. Trazamos dejando margen de costura por un borde y el extremo. Por el otro borde dejamos 3 centímetros para el dobladillo. Así estamos trazando las 2 piezas del faralo. Cortamos. Luego colocamos la tela como se indica. Trabajaremos al bies, doblando una de sus esquinas y trazamos una línea diagonal. Alfileteamos. Vamos a trabajar 3 centímetros de ancho, que será el ancho que daremos al sesgo que colocaremos en los bordes de los escotes. De esta misma manera trazamos otro sesgo de 4 centímetros de ancho para colocar en las trenzas y las sisas.
Si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos disponible variedad de cursos online y patrones digitales. Confección de vestido largo con tirantes. Iniciamos cerrando la pinza de costado del delantero. Alineamos los puntos del costado en ambos lados. Colocamos alfileres para asegurar. Cerramos con costura recta, iniciando del costado hasta el punto de separación de busto. Vamos a pasar una costura hasta desvanecer, así como se indica. Al final se deja excedente de hilo para hacer un nudo para asegurar la costura. Ahora colocaremos el sesgo en el escote del posterior en ambas piezas. Doblamos el sesgo previamente planchado a la mitad. Lo colocamos por el revés como se indica. Pasamos costura recta. Ahora giramos el sesgo al derecho del posterior. Y pasamos de nuevo costura recta al borde. Cortamos los excedentes del sesgo en los extremos. Seguido enfrentamos los derechos del posterior para unir las dos piezas por el corte central. Alfileteamos. Cerramos con costura recta y zigzag. Luego vamos a trabajar con el sesgo del escote delantero. Doblamos el sesgo previamente planchado a la mitad. Lo colocamos por el revés como se indica, al borde del escote. Pasamos costura recta. Hacemos unos pequeños piquetes por las partes curvas del escote. Ahora giramos el sesgo al derecho del delantero y pasamos de nuevo costura recta al borde. Seguido enfrentamos los derechos del delantero y posterior, alineando los bordes del costado. Alfileteamos. El excedente de tela de la pinza la vamos a orientar hacia abajo, hacia la cintura. Cerramos con costura recta y zigzag. Seguido tomamos el sesgo de los 4 centímetros que está previamente planchado. Lo alineamos con la sisa del posterior, dejando un excedente de 7 centímetros como se indica, y se lleva por toda la sisa hasta el delantero, por el revés del vestido. Alfileteamos. En el delantero dejamos 25 centímetros de excedente o más centímetros, de acuerdo a la medida del largo de la trenza del delantero más el posterior. Pasamos costura recta por toda la sisa para unir al sesgo.
Hacemos pequeños piquetes en las partes curvas de la sisa. Luego volteamos el vestido al derecho. Doblamos el sesgo como se indica. Alfileteamos. Y pasamos una costura recta a todo el borde del sesgo. En el posterior, colocaremos una argolla en el excedente de sesgo que se dejó. Doblamos el extremo como se indica. Alfileteamos. Se pasa costura recta para asegurar. Luego tomamos el excedente del delantero y vamos a colocar el 8 como se indica. Pasamos el sesgo por los dos orificios del 8. Luego lo pasamos por la argolla. Y lo devolvemos para pasarlo por el centro del 8. Y luego doblamos el extremo. Cerramos con costura, esta la hacemos con aguja e hilo. Tenemos las correderas de las trenzas. Las tiras del faralo y unimos los extremos. Borde hacemos un dobladillo. El otro borde pasamos una costura recta de puntada larga para hacer el arruche del faralo. Vamos a ir arruchando con cuidado de no romper el hilo. Y midiendo el faralo con la falda.
Alfileteamos. Colocamos el faralo alineando su borde de la ruche con la línea de ruedo del vestido. Fileteamos con costura recta y zigzag. Así luce nuestro vestido largo.